Conversemos hoy sobre el Carnaval Popular Dominicano. Vamos a enfocar sus diferentes vertientes, sus diferentes componentes, porque si hay algo esencial, algo que motiva al dominicano, algo que nos enorgullece, que nos llena de pasión, son nuestros carnavales. ¿Por qué? ¿Qué es un carnaval? Aunque lo hemos dicho otras veces, vámoslo a repetir. Es un espacio mágico en un tiempo extraordinario de la cultura popular. ¿Por qué hablamos de un espacio mágico? Porque no es todo el tiempo. Se circunscribe unos días, ¿verdad?, en donde hay una magia, que vamos a hablar de eso un poquito más tarde, que todos comenzamos a sentir y a todos nos embarga. ¿Y por qué un tiempo extraordinario? Bueno, porque no es cualquier día, no es cualquier mes, tiene mucho que ver con los efectos naturales, tiene mucho que ver con el sol, con la luna, pero no se impacienten, que vamos a llegar ahí y le vamos a explicar el porqué. Además de eso, ¿qué es cultura popular? Bueno, la del pueblo, porque cultura no es solamente los grandes intelectuales, las culturas también son populares. Es más, hay cultura agrícola, si usted no lo sabía, porque cultura es todo lo que cultiva. Y como el carnaval cultiva las creencias populares, las tradiciones, pues están enmarcados dentro de la cultura popular. Entonces, esa celebración tiene unas características muy especiales. Primero, es el mundo al revés, pero de manera irreverente. O sea, se supone que cuando es de noche es de día, y cuando es de día es de noche, que lo feo es bello y que lo bello es feo. Si no, no es carnaval. O sea, tiene que haber esa irreverencia, inclusive en el trato de las personas, sin llegar desde luego a insultos ni nada, pero sí la burla. La burla es una parte esencial del carnaval. Si no hay burla, pues no hay carnavales. Otra cosa importante es, que los veganos lo sabemos, que tiene que estar en lugares urbanos y apropiarse de ellos, la persona. Por ejemplo, usted me dirá, bueno, celebraban carnavales en los clubes sociales, pero eso no tenía ese ingrediente de que era un espacio urbano. Eso era algo muy encerrado, por eso no se llamaban carnavales, por eso se llamaban mascaradas. Entonces estamos estableciendo diferencias y hablando bien claro. Bien, ahora, ¿cuándo se inicia este concepto de carnaval? Bueno, el ser humano desde siempre ha tenido una conducta, eso es innato, a la burla, a la sátira de sus congéneres y de la sociedad en sentido general. Pero también otra cosa es rendir culto a deidades, a dioses que se tenían. Todavía hoy lo tenemos, lo que pasa es que hoy creemos en un solo Dios. Pero en ese tiempo había varios dioses y eso influía grandemente. Pero ese proceder de adorar deidades tenía también unas connotaciones como todas las religiones, que es que tiene que venir un tiempo de dedicárselo, ¿verdad?, a esos dioses y se consideraba, como lo consideramos ahora, que para tú acercarte a ellos en ese tiempo especial de los dioses, tú tenías que expiar tus pecados. Esa es la palabra, ¿verdad? Que entrar limpio. Y por eso es como que tú dijeras, entonces, bueno, yo mañana entro en penitencia, es el día de mis dioses, pero yo el día antes, yo voy a aprovechar y voy a darme mis traguitos y voy a hacer mi fiestecita y todo eso. Desafortunadamente muchas veces esos desahogos llegaban a ser orgiásticos y hasta no apegados a la moral. Eso se convertía también en eso. Ahora, otra cosa que influía mucho, aparte de lo que yo ya he mencionado, ¿verdad?, también es la naturaleza, la luna, el sol, los astros. Entonces, aquellas personas, estoy hablando de muy antiguo, veían cómo se comportaba la luna, el sol. ¿Qué era el sol para ellos? Dios. Sin sol no había vida. De noche todo era oscuridad, tenebroso, les daba miedo. Cuando salía el sol todo era como alegría. Entonces, para ellos, el Dios era el sol. Inclusive hasta para los egipcios, el Dios era el sol. Entonces, en el invierno, ustedes saben que hay invierno, no aquí en el país nuestro, afortunadamente, aunque muy moderadamente, el sol se va alejando, o la tierra se va alejando del sol, mejor dicho, ¿verdad? Y se va alejando, llega un punto en que se aleja, pero después vuelve, pues si no nos congelamos y nos morimos todos. Entonces, ese punto, donde va, se llama solsticio de invierno, o sea, es el último lugar donde llega el sol. Y entonces ya viene de regreso el sol. ¿Cuándo sucede eso?
el 23, el 22, el 24 de diciembre. Ajá. ¿A qué le suena eso? Le suena eso a Navidad, ¿verdad? Porque los antiguos creían que cuando el sol volvía Dios. Se iba a iluminar todo, se iba a llenar todo ya de calor, nuevamente todo iba a reverdecer y había que recibir el sol. De esa manera, se alegraban, hacían fiestas, los árboles lo decoraban, ese es el arbolito de Navidad que nosotros usamos. ¿Y qué hace la iglesia nuestra católica? Muy atinadamente, que toma esa fecha para ir desvirtuando esas adoraciones paganas, eran paganas, y adopta esa fecha como el nacimiento de Cristo. Fíjense, muy hábilmente y muy adecuadamente. Entonces, porque Cristo nació, se estima que en marzo o abril, por ahí, pero para poder entonces nosotros echar a un lado esa creencia pagana, pues los hacemos coincidir. Bueno, de todas maneras, esa era una de las fiestas que celebraban, ¿verdad? Pero otra fiesta que celebraban, con razón y mucha razón, era el equinoccio primaveral. ¿Qué es el equinoccio primaveral? Repito, aquí no se nota mucho en nuestros países tropicales, pero en Europa, de aquel entonces, sí se notaba. O sea, el sol ya viene de regreso, comienza a calentar, ¿verdad? Y viene la primavera. Primavera, marzo, 20, 21, 22 de marzo. Es hermoso todo. La primavera es el renacer de la vida. Los pajaritos comienzan a volar, a parearse, las flores salen de la tierra, las semillas comienzan a germinar. Hay una nueva vida. Y como hay una nueva vida, entonces el ser humano se alegra y tiene que adaptarse a festejar, a involucrarse en poner esa nueva vida en relieve. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, tenemos que celebrarlo, vamos a los campos para ayudar con nuestros ritos, con nuestras tradiciones, a que las semillas crezcan más rápido, hay que cantar, hay que bailar, hay que preñar los campos de alegría, porque creían que las plantas también iban a sentir ese influjo positivo. Bien, entonces, eso dio motivo también a lo siguiente. Fíjense bien, ¿a qué dio motivo eso? Bueno, en el invierno, y sigo hablando de que todo esto se origina en Europa, en el invierno, ustedes saben que nada crece, el frío mata todo. Usted no puede sembrar habichuelas, usted no puede sembrar ni siquiera trigo, porque el frío lo mata. Entonces, ¿de qué vivían esas personas en los tiempos de invierno crudo? Estoy hablando de los meses ya, diciembre, noviembre, por ahí. Vivían de comer, ¿qué era lo único que podían comer? Carne, porque ellos mataban a los animales, los salaban, los embarrilaban, para nosotros usar un término que conozcamos los dominicanos, y entonces durante todo ese periodo de invierno no comían vegetales. ¿De dónde había? No había nevera, no había nada de eso. Entonces ellos simplemente comían carne. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la primavera, que comienza a calentarse el ambiente, ¿qué le pasaba a la carne? Que ya tenía guardada meses. Comienza la carne a deteriorarse. Entonces hay que comérsela. Entonces la fiesta de recibir la primavera se convertía también en una fiesta que había que consumir la carne. Y por eso, esa fiesta que ellos hacían para consumir la carne, fíjense bien, le voy a leer lo siguiente. Dice carnaval, del italiano carnavale, carne en levare o quitar la carne. Carne en levare, que es carnaval, o quitar la carne. Y del latín canis tolentus, que es carnes tolentas, que también es carnaval. Entonces, lejos de lo que se creía, que la palabra carnaval tiene que ver con la carne del sexo, no, en absoluto. Tiene simplemente que ver con quitar la carne que se comía. Y por eso era la fiesta de la carne. Se interpretaba mal y se creía que era, entonces, la carne del sexo, o sea, la carne entre las parejas. Pero no tiene nada que ver con eso. Inclusive la palabra carnaval, hay que aclararlo, no tiene nada que ver con sexo. Ahora, es posible que como se entraba en un periodo de reflexión, pues ya yo repetía que tal vez se hacían orgías y fiestas, eso es natural del ser humano, pero eso no era propiamente el carnaval. El carnaval era cambiar entonces la comida, que era carne pura, y comenzar entonces, ya habían sembrado vegetales, de todo, otro tipo de comida, y también entonces variaban el menú, estaban cansados de comer carne, y por eso se llama carnaval. Bien,
Pero hábilmente esa fiesta que se da, ya he dicho en marzo, es la fiesta en que nosotros tenemos el inicio de la Cuaresma, que es un inicio también de reflexión. Pero dejémoslo ahí y volvamos en un momentico, porque ahora viene en realidad, cuando en realidad de verdad, comienzan a iniciarse lo que conocemos como propiamente carnavales. Bien, volvamos entonces a los carnavales. ¿De dónde viene el origen? Ya dijimos la palabra de dónde venía, ahora de dónde viene la festividad propiamente. Lo que hemos investigado es que el Lacio es una región que está en el norte de Italia. Entonces los habitantes del Lacio tenían unas celebraciones con motivo del equinoccio primaveral o de la llegada de la primavera. Entonces ellos se organizaban, hacían unas carrozas tiradas obviamente por caballos y bueyes, y ellos iban detrás para ir a cantarle y a rendirle tributo a sus dioses. Entonces, como venía una época de reflexión, de entrega al Dios, había, ya he dicho, que entrar limpio, puro. Entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, ellos tomaban unas sogas, ¿verdad?, de pita, de aloe, que para nosotros es cabuya, y entonces se castigaban, se flagelaban. Con el tiempo, eso fue cambiando a correas de cuero de macho cabrío, de chivo. Con eso se daban también, porque aparte del dolor que se infligían, había el sonido. Porque el sonido, desde siempre, para nosotros los humanos, aleja a los dioses. Por eso, el 31 de diciembre tiramos los montantes que estallan en el aire, los montantes cañón, porque se supone que el nuevo año estamos alejando los malos espíritus. Por eso cuando brindamos, chocamos las copas para que se alejen los malos espíritus. Pero ahí pasaba una cosa curiosa, se flagelaban. No le extrañe eso. Hoy en día, hay parte de religiosos nuestros, no voy a decir el nombre aquí, pero que se flagelan a diario para pagar sus pecados. Hasta se sacan sangre. Eso existe, eso es conocido. Entonces, cuando iban en la fila, muchos avivatos, como los hay ahora, querían entrar en la fila, pero sin tener en su mano el instrumento para flagelarse. Entonces, ¿qué hacía el que estaba atrás? Que le daba su vejigazo, o sea, su correazo, para que ese también expiara el pecado. ¿Acaso eso no es el origen de la vejiga del diablo cojuelo? El castigar, el dar y el que suene. Bueno, por ahí comienza entonces, ya vamos entrando en la conformación de lo que es la celebración del carnaval nuestro, de manera muy específica como actúan los diablos cojuelos y otros personajes. Pero bueno, eso fue en el Lacio, en Italia. De ahí vamos a los romanos, porque nosotros la cultura que tenemos la heredamos de Grecia y de Roma. Los romanos la heredan de Grecia y ellos la adaptan a sus convicciones, a su forma de ser, y hay cosas interesantes. Por ejemplo, ellos celebraban, óigame, si usted se pone a estudiar, yo no lo puedo leer aquí por asuntos de tiempo, tenían 10 o 15 o 20 fiestas a sus dioses o carnavales. Yo voy a mencionar algunas de las más específicas y de las que a mí me producen como un sentido más apropiado de su vinculación con el carnaval nuestro. Las dionisíacas. Dionisio era un dios que existía para los romanos, y ese dios, el nombre en verdad en Roma era Baco, Dionisio era el nombre de los griegos. Usted no ha oído decir bacanal, la palabra balcanal, que son esas fiestas que se hacen, donde todo el mundo bebe. Es más, usted oyó decir que, fulano sí es bacano, eso es que es un tipo festivo, alegre, viene de ahí de la palabra bacanal, del dios Baco. Entonces, para festejar el dios Baco, las ninfas, que eran mujeres muy bonitas, salían corriendo por los campos y se tapaban simplemente con una hoja de parra, o sea, una hoja del árbol de la uva. Entonces los hombres que hayan atrás, en buen dominicano, hombres chicos, jugaban al topaíto, para que entendamos el espíritu de lo que yo estoy diciendo. Corrían por los campos, entonces hacían todos sus desórdenes y todas sus cosas. Eso era una de las festividades que ellos tenían, o sea, entre las dionisíacas o las bacanales, que era como se llamaba. Pero también tenían las saturnales, en honor a Saturno, que era otro de sus dioses. Ese todavía, sí, para mí, tiene mucho que ver con nuestros carnavales. ¿Por qué?
porque ese cae precisamente en 19, 20, cuidado si antes, de diciembre, en honor a Saturno. ¿Qué hacían ese día los romanos? Por 3 días se ponían una careta, se disfrazaban. Recuerden que ese tiempo había esclavos. Al igual a los esclavos, junto con los amos, entonces había una desinhibición. Invadían la ciudad y cada quien hacía lo que le daba la gana. Es más, tomaban un esclavo, todo con su careta puesta. ¿Para qué era la careta? Para poner el mundo al revés, para que fuera igualitario, para que no hubiesen nobles, que no hubiesen amos, no hubiesen esclavos. Todo el mundo era lo mismo. Era tan que todo el mundo era lo mismo que tomaban un esclavo con su careta y su cosa y lo hacían rey por 3 días. Y él podía dar órdenes y hacer creer que era rey, y se lo hacían creer, pero tenía un precio. Al final de los 3 días, él era la víctima, se lo sacrificaban, lo mataban en honor a Saturno. Entonces, ¿qué he mencionado yo aquí que no había dicho antes? Ya yo mencioné lo del el cuero con que se daban los golpes. Entonces, aquí hay un ingrediente nuevo, la careta. Entonces, es el inicio de la careta, de ponerse una careta para ser otra persona, para tú esconder tu manera de ser. Tú en ese momento te transformas en la careta que te pones. Y se usa mucho en el teatro y se usa mucho en los carnavales. Eso ustedes lo saben y lo han visto. Entonces, ya tenemos el origen de la vejiga por un lado, tenemos el origen de la careta por otro lado. Y en ese carnaval saturnal introducen entonces un personaje muy particular que nosotros lo usamos mucho, el rey Momo. ¿Y quién era el rey Momo? Otra de las deidades que tenían los romanos. Pero ese es el rey Momo, que en realidad era un dios, no era cosa buena. Hijo de la noche y de las intrigas, rey de la maledicencia, era un chismoso. Hasta los demás, de acuerdo a sus concepciones, hasta los demás dioses le tenían miedo. ¿Y qué tenía él para asustar? Él tenía, y ustedes ven los grabados de la época, un bastón para castigar, como si fuera una vejiga, y una máscara para esconderse. Por eso el rey Momo es asumido como el rey del carnaval a nivel mundial. Nosotros tenemos nuestro rey Momo, en La Vega, en el país lo tienen en la capital, diferentes carnavales, pero también lo tiene en Brasil, lo tiene en Venecia, lo tiene, donde quiera que haya un carnaval, hay un rey Momo. Y ese es el origen romano. Que sí que nuestro carnaval, o nuestros carnavales, porque son muchos, en realidad tienen una esencia greco-romana, pero más romana que griega. Y de ahí entonces venimos nosotros. Bueno, pero ¿qué pasa? Vamos a continuar. Viene entonces el medioevo, que es una época de oscurantismo. El oscurantismo es que todo era un misterio, todo era malo, la gente metida tal vez en las iglesias, rezando, pero había una cosa interesante que sucedió en esa época que tiene que ver con los carnavales. El Papa Urbano IV da una bula, en Transitauro se llama, y permite, la iglesia era sitio sagrado, tú no podías ni hablar alto, todavía es así, pero aquella vez era una cosa tremenda. Entonces permite que se monten en los altares, estoy hablando de esas iglesias enormes de Europa, ¿verdad? Que tienen unos altares hermosísimos, ¿no? Entonces, que se hagan autos sacramentales. ¿Qué son autos sacramentales? Como obras de teatro, como una velada. Entonces permite que se escenifiquen, para Navidad precisamente, principalmente, en donde una cosa es rezar, tú en una iglesia, una cosa es tú ver a la Virgen María, ver a un niñito, el niño Jesús, uno que hace de San José. Entonces la gente se entusiasmaba y iba más a la iglesia a ver esas cosas. Él da el permiso para eso. Pero la gente también comienza a verlo, pero que son gente que están estáticas, como si fueran, bueno, con la diferencia entre eso, ¿verdad? Y entonces una imagen, no hay ninguna. Entonces se le permite que se muevan en el altar, como un escenario, y comienzan a hablar la Virgen, San José, los reyes que se aparecen, en fin. Pero está bien, pero falta algo. En esencia, ¿qué son las religiones? ¿Y qué es la vida de nosotros? Es la lucha entre el bien y el mal. Entonces eso estaba muy bonito, eso estaba muy bien, pero entonces era el bien, todo era bonito, todo era santo. Pero faltaba un ingrediente con el que se lucha constantemente, el mal. Entonces había que inventarse algo para traerlo a escena, que lo vieran y que lo asociaran con el mal. Entonces, ¿qué hace un obispo francés? Dice, yo tengo que traer un personaje aquí, porque nadie nunca ha visto el diablo, nadie lo puede dibujar. Yo he dicho siempre que el que ha visto el diablo no está vivo.
¿verdad? Entonces, yo digo de manera de chiste, que hay gente que me dice que tú no has visto el diablo, tú tampoco no conoces a la suegra mía, pero eso es un chiste aparte. Estamos en carnaval, no se ofendan las suegras, eso es un chiste que no es mío, para que no me condene. Bien, entonces, él dice, aquí tenemos un problema con los agricultores, que son los de esta zona, que adoran el rey Pan. El rey Pan, dentro de lo que ya yo he hablado de los romanos que tenían sus deidades, es un dios de los agricultores. Entonces ellos lo representaban, eso no existía nada, era en la mente de ellos. Ellos lo representaban como si tuviera el cuerpo de un macho cabrío, era un sátiro feísimo, con chifle y barba y los ojos saltones, y tenía un rabo, una cola, y en la mano un tridente. Un tridente es un tenedor grande con que los agricultores alimentan sus animales. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Para que dejen de creer en eso, yo lo voy a traer aquí a la iglesia. Y lo voy a meter cuando esté la Virgen María y San José. Y cuando él aparezca, ese es el enemigo malo. Ese es el diablo. Entonces personifica en el dios Pan lo que es el diablo. Entonces, por eso desde ahora, cuando vemos el diablo y la careta del diablo, ¿qué es? Un macho cabrío, un chivo. Porque esa es la imagen del dios Pan. Ese no es el diablo. Entonces, seguimos. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Por qué el dios Pan infundía pánico? Que la palabra viene de ahí. Eso seguiremos ahora, tan pronto regresemos. Bien, ya lo he dicho, entonces aparece en escena el dios Pan, que infundía pánico, de ahí viene la palabra, y eso se asocia con el enemigo malo, pero ese enemigo malo tiene un nombre, el diablo, o Satán, como usted quiera llamarlo, o Lucifer. Los dominicanos decimos uñita, porque parece que tiene las uñas largas. Pero, ¿de dónde viene el nombre de diablo? Mira, las primeras traducciones que se hicieron de la Biblia, que fue escrita en arameo, en el idioma que tenían los judíos, se hizo en griego y después se hizo en latín, que hablaban los romanos, pero la palabra diablo, que nosotros conocemos que viene del griego, ¿sabes lo que quiere decir? Yo lo busqué. Quiere decir calumniador o difamador. Fíjense que como que no hay nada que implique que es una cosa demoníaca, sino el diablo, el calumniador, el difamador. Y Satán, que también es otra manera de llamar el diablo, las cosas son satánicas cuando son del diablo, lo que quiere decir, ese viene del latín, adversario o antagonista. Eso es lo que quiere decir el diablo. Cuando te diga diablo, usted no está diciendo una cosa del otro mundo. Ese es lo que usted está diciendo, el difamador, ¿verdad? Ese señor, ese que difama, que es un calumniador, el enemigo malo, como decimos nosotros. Bueno, pues ya aparece en escena lo que es el enemigo malo, pero todavía no hemos llegado a la conformación que tenemos nosotros del diablo. Ya hablamos de la vejiga, hablamos de la careta, ahora hablamos hasta de su fisonomía, ahora tenemos que seguir elaborando y ver qué pasa. Entonces, tú no puedes andar todo el tiempo en un carnaval con una correa de cuero dándole a la gente. Entonces viene la vejiga. Ajá, ¿y cuándo aparece la vejiga? ¿Ve? En el 1605, que aparece, 1605. Acuérdense que Colón vino aquí en el 1492. Fíjense que son 200 años después. Aparece por primera vez la vejiga. ¿A dónde aparece? Bueno, en el monumento literario más que tiene la lengua española, el Quijote. Entonces, en un capítulo del Quijote, yo para beneficio de ustedes y para que darle más credibilidad, yo lo transcribo aquí y digo, aquel mancebo va de muerte, porque ellos están en un campo y de momento vienen, como que están saliendo de un carnaval, vienen los actores del carnaval, viene como una carroza, y entonces viene la conversación y la descripción de los que vienen. Y dice, aquel mancebo va de muerte, el otro de ángel, fíjate que vienen disfrazados, aquella mujer, que es la del autor, va de reina, fíjese, es un carnaval, el otro de soldado, aquel de emperador, y yo de demonio. O sea, hay uno que está disfrazado del demonio, del diablo, y soy unas principales figuras del auto. El auto, ¿qué auto? Son las obras de teatro que se presentan. Bueno, entrando en esas pláticas, quiso la suerte que llegase uno de la compañía que estaba vestido de bojiganga. Bojiganga, nosotros decimos mojiganga, pero es bojiganga, ¿verdad? Vestido de bojiganga, o sea, vestido estrafalariamente. Dice, con muchos cascabeles, y en la punta un palo, que traía 3 vejigas. Primera vez que aparece por escrito en un documento esta descripción.
de vaca hinchadas, o sea, que están sopladas ya, que no es que andan con 3 vejigas desinfladas, el cual comenzó a esgrimir el palo y sacudir el suelo con las vejigas y a dar a grandes saltos, sonando los cascabeles. Pum, 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 pum. Como que se va apareciendo lo que tenemos nosotros ya, Estamos hablando de 1605, que aparece el Quijote, Y entonces sigue, voy a saltar un poquito la lectura, y dice Sancho al Quijote, dice, Señor, el diablo se ha llevado el rucio, o sea, el que está disfrazado de diablo, el rucio, que es el jumento, el burro, el mulo, el caballo con que andaban ellos, el tipo se vino y se lo llevó y se lo robó. Y dice Quijote, ¿qué diablo? Y dice Sancho Panza, el de las vejigas. O sea, fíjate cómo ya el ingrediente vejigas aparece. Eso cuando aparece el Quijote en el 1605. Ahora, lo más natural era que esa tradición, esos disfraces ya vinieran al Nuevo Mundo, donde ya estaban los españoles desde el 1492. Desde el descubrimiento. Pero usted no ha notado una cosa, yo he hablado del diablo, y dice Quijote, ¿y el diablo? Pero nadie dice diablo cojuelo. ¿Por qué? ¿De dónde entonces viene la expresión diablo cojuelo? Bueno, entonces fíjese, en el 1646, ya está hablando de 40 años después del Quijote, aparece una novela de Luis Vélez de Guevara, El diablo cojuelo, novela de la otra vida, que precisamente está disponible aquí en la biblioteca del museo para que lo quieran ver. Tenemos la novela. Entonces, en esa novela aparece la descripción que yo le voy a leer. Dice, y le preguntan, pero no me dirá, señor diablo cojuelo, ¿por qué le pusieron ese nombre a diferencia de los demás? Habiendo todos caídos tan alto que pudieron quedar todos a la misma suerte y con el mismo apellido. ¿De qué están hablando? Una rebelión que hubo en los cielos. Y eso nosotros lo tenemos hasta en nuestra religión. Entonces, todos los ángeles se confabularon en contra de Dios y Dios los tira, los expulsa del cielo y entonces caen en la tierra. Y ahí es donde viene la pregunta que le hacen a él. Entonces dice él, habiendo todos caído de tan alto que pudieron quedar todos de la misma suerte y con el mismo apellido. O sea, si todos lo tiran a todo el cielo, ¿por qué a todos no son cajuelos? Porque todos no son cojos. Porque no es cajuelo, es cojuelo, que cojea. Es que el diablo cojea, de acuerdo a esta novela, que es el diablo nuestro, el diablo que nosotros tenemos en el Carnaval de la Vega, que cojea simplemente porque todo el mundo sabe cómo yo camino, me ven disfrazado y dicen, ay, mira quién va a irse hasta Arturo. Pero si yo ando cojeando, disfrazo mi caminar y nadie me conoce, igual que los demás diablos cojuelos. Entonces, él aclara, me llamo de esta manera porque fui el primero de los que se levantaron en la rebelión celestial, de los que cayeron y todo. Y como los demás dieron sobre mí, le cayeron todo arriba a él, me estropearon. Y así quedé más que todo señalado con la mano de Dios y de los pies de todos los diablos y con este sobrenombre. O sea, ¿por qué cajuelo? Porque ese fue el primero que cayó, que él era el jefe de la rebelión, todos le cayeron arriba y le lesionaron una pierna. Por eso el diablo es cojuelo, por eso el diablo cojea. ¿Vale? Entonces, yo creo que ya hemos entrado bastante en la definición de cómo se va ya conformando este diablo cojuelo nuestro y cómo se van implementando estas fiestas de carnaval. Yo he dicho que si las fiestas de carnaval estaban en España, lo natural era cuando los españoles vinieron, aparte de muchísimas cosas que trajeron, su religión, el idioma, costumbres, trajeron también sus tradiciones, entre ellos las celebraciones de los carnavales. Entonces vienen y comenzamos nosotros a indagar cuáles fueron las primeras manifestaciones de carnaval y encontramos entonces que se celebraban el miércoles de ceniza, estaba supeditado a eso, porque había un acuerdo tácito de que se podía celebrar antes del miércoles de ceniza, los 3 días antes, después no se podía hacer más nada, porque después estamos en Cuaresma y es una época de reflexión que se supone que ya no haya carnavales, que haya recogimiento, es una época que usted va, los que somos católicos se confiesan, van a misa y todo eso, 3 días antes. Entonces eso se traslada a América y se traslada y nosotros lo tenemos aquí en Santo Domingo, como es natural, era la ciudad más grande que había en el país en ese tiempo, estoy hablando ahora de los años ya 1500, ¿verdad? Ya La Vega había desaparecido, La Vega desapareció en el 1554, si mal no recuerdo, entonces ya al final de los 1500 comienzan a aparecer documentos que avalan la celebración del carnaval. Por ejemplo, la primera celebración con visos carnavalescos. En el 1508, el rey de España,
da un decreto real, designa, entre otras ciudades, a La Vega y a Santo Domingo, le da el título de ciudad, la blasonan, o sea, le conceden el escudo. Ese escudo que usted ve que tiene el Ayuntamiento de La Vega, eso data de 1508, que se lo dieron a La Vega como ciudad. Y entonces hicieron una fiesta para eso, en La Vega Vieja, como es natural. Pero hubo carnaval ahí. Bueno, hubo una fiesta en la que vinieron los virreyes desde la capital, Diego Colón y su esposa María de Toledo, y entonces vinieron y era costumbre festejar esos disfrazados. ¿Disfrazados de qué? Bueno, se ponían caretas de diferentes animales, se ocultaban la cara, lo que usted vio que se hacía aquí en los clubes sociales. Y esos no eran carnavales, eso eran, yo dije antes, ¿eso eran qué? Mascaradas. Pero hay algo de carnaval ahí, porque hay una careta, la gente se burla, hay risas. Entonces, esa manifestación la recoge la historia. En el 1508, tanto en La Vega Vieja, como en la ciudad de Santo Domingo, se celebraron esas mascaradas. Eso lo describe Freida de Nolasco en Vibraciones en el Tiempo, un libro que ella editó. Bien, pero la primera evidencia histórica que tenemos nosotros, que es muy discutible y es un tema que apasiona, pero que trae muchas divergencias de opiniones, es si en La Vega se celebró el carnaval por primera vez, como tanto se alega. Entonces vamos a ponderar eso un poquito, que quede bien claro a partir de esta participación mía. En el 1514 vino a La Vega Álvaro de Castro. Álvaro de Castro era sobrino del obispo, de un obispo español, y por eso viene como sacerdote a La Vega Vieja. Pero ¿qué pasa? Recuerde que La Vega fue obispado, y él viene, el obispo no estaba, él es quien da la cara, pero él no era gente muy adaptada a sus principios religiosos. Es conocedor en la historia, vendía armas. En la calle principal de La Vega Vieja, él tenía una tienda para vender armas, que la gente se matara. Oiga usted qué sacerdote era ese señor. Pero también se enamoraba de todas las indias, y le encantaban las viudas. Es un personaje que es bueno que lo estudiemos. Una de las cosas que él hacía, y ahí viene la respuesta a la inquietud, es que tradicionalmente en España hay una fiesta que se llama Moros y Cristianos. Recuerden que España tuvo 700 años sometida a los moros. Entonces los españoles luchaban contra los moros. Entonces, ¿en qué consistía eso? Bueno, se montaban a caballo, unos se disfrazaban de cristianos de la época, de cuando estaban los moros en España, y otros se disfrazaban de moros, o sea, de árabes, no talibanes, árabes, porque ahora están de moda los talibanes. Entonces se significaban luchas, por decirlo así, ¿verdad? Como usted veía aquí en La Vega en las comparsas, que luchaban los españoles con los indios. Bueno, era una significación en la calle de La Vega Vieja. Entonces dicen los vecinos de aquel tiempo que alborotaban, o sea, que hacían desorden. Eso sucede entre 1514 y 1520. ¿Cómo sabemos eso? Porque se le siguió un juicio precisamente a Álvaro de Castro y un testigo lo declara, apellido Palomo, y eso está en el archivo de Indias. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? ¿Qué es lo que se discute? ¿Es un carnaval? Bueno, yo digo, y quiero ser preciso, tiene visos carnavalescos, pero no es un carnaval. Visos carnavalescos sí, ¿por qué? Porque usted se disfrazó, ¿verdad?, de moro, usted se pintó de moro. Yo estoy tratando de dar los aspectos un poquito más relevantes e importantes. Entonces, había las festividades, el carnaval se siguió celebrando en la capital. ¿Por qué no se celebraba en La Vega? Hasta los 1600. Simplemente porque La Vega tenía, ¿qué? 1000 gente, 1000 personas. ¿Qué carnaval iba a celebrar? Si a La Vega se ha destruida y se mudaron aquí, donde está el Tamarindo del Parque, ahí había una iglesita y ahí un grupito de gente. No podía haber carnaval, ¿verdad? Porque hay ingredientes muy particulares que tiene el carnaval. Tiene que haber gente para que se disfracen. Y tiene que haber una cosa muy importante, que si no, no hay carnaval. ¿Qué es eso? Diferencia de clases. Diferencia de clases. ¿Usted sabe por qué en África no hay carnaval? Porque todas las tribus más o menos tienen la misma composición social. ¿Por qué en China no hay carnaval? Precisamente por lo mismo. Entonces, ¿por qué en Europa hay carnaval? Ah, porque hay nobles, vasallos, condes, príncipes. Entonces, ¿por qué aquí había carnaval? Por lo mismo, porque vinieron estos españoles con sus criterios de que eran nobles y vinieron los africanos de que los pobres eran esclavos. Entonces, esa diferencia propicia el carnaval, que es un acto de rebeldía, el carnaval de protesta. El carnaval es protestatario, entre otras cosas que es.
Entonces, por eso en La Vega no pudo haber carnaval. Sí se efectuaba en Santo Domingo, donde estaba concentrado lo que era, digamos, el gobernador de la isla, ¿verdad? Entonces ahí hacían unas fiestas. ¿Tú sabes lo que hacían? ¿Cómo lo celebraban? Se caían a naranjazos. Hacían inclusive paseos en el río Sama en bote y se caían a naranjazos. Te iba por la calle y desde los balcones las damas le tiraban a usted naranja y le tiraban huevos de cera. ¿Usted sabe lo que era huevo de cera? El huevo lo sacaban, ¿verdad? Cogían el cascarón, lo limpiaban y echaban perfume y con cera tapaban el hoyito y tú pasabas y te lo dejaban caer, pero tú salías perfumado, ¿verdad? Entonces, eso salían en pareja, hombre y mujer, por la calle cantando, tirando huevos de cera, tirándose naranjazos. Aquí en La Vega, muchos recordarán que cuando se celebraba frente al casino, el carnaval, se tiraban bagazos de naranja, rememorando aquella época. Lo que debían tirarse en carnavales confetis, pero fue degenerando, tirándose naranjazos, hasta que llegó un momento en que se consideró, como participaban los miembros de la Real Audiencia y el gobernador y todas las autoridades y el pueblo, llegó un momento en que se creyó y se consideró que ya eso atentaba contra el principio de autoridad que debe prevalecer. Usted sabe que lo estoy tratando de decir. Imagínense ustedes que el presidente de la República nuestra salga por la calle a tirarse naranjazo con el primero que pase. No puede ser, o sea, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia también se faje naranjazo con cualquiera. No, o en La Vega mismo, o sea, eso comenzó entonces a producir un relajamiento en las costumbres que fue prohibido. Oiga eso, por un decreto del rey de España, fue prohibido celebrar el carnaval en Santo Domingo. El gobernador de ese entonces, que envió el informe a la corona, González Cuenca, es en el 1557, es quien da la proclama y prohíbe el carnaval. No más relajamiento de costumbre, hay que respetar la autoridad, dejemos eso ya ha degenerado mucho. Aquí se ha tratado de hacer eso inclusive en La Vega. Pero la gente siguió celebrando su carnaval, las autoridades un poquito se echaron a un lado, pero siguieron celebrándolo moderadamente. Como cosa del destino, un dato, el exgobernador de González Cuenca murió 2 años después, abandonado, triste y sin un centavo. Castigo, no sé, ustedes sumen y resten a ver lo que le da esa ecuación. Bien, ese periodo lo señalo porque fue un periodo intenso de carnaval que pasa a la historia y lo recogen los historiadores. ¿Qué otra cosa? Pasa el tiempo, los carnavales siguen celebrándose discretamente. Es más, otra mención histórica es que cuando Dessalines en 1801, cuando vino la primera vez, pasa por Santiago, se dice que estaban celebrando el carnaval y que tuvieron que salir huyendo ante las tropas de Dessalines. Posterior, o sea que se celebraba el carnaval, aunque discretamente. La Vega sigue siendo una ciudad con muy pocos habitantes, no tenemos datos de carnaval. La ciudad importante era Santo Domingo, que era la capital. Bien, ¿qué pasa? Viene la intervención haitiana, ¿verdad? La ocupación haitiana de 22 años. No hay carnaval en la historia. ¿Por qué no hay carnaval? Porque los haitianos vinieron de África. Y ya yo he dicho que en África no hay carnaval. Por lo tanto, eso no era una tradición de los que nos ocuparon y nos gobernaron por 22 años y por eso no hay carnaval. Pero aparte de eso, con la ocupación haitiana, las principales familias dominicanas iban a ser dominicanas, todavía no lo eran, se van, entonces abandonan el país. Muchos se van para Cuba, otros se van para Puerto Rico, Venezuela, entonces dejan, por decirlo así, el país huérfano y tampoco hay quien motive la celebración de carnavales. Por lo tanto, en la ocupación haitiana de 22 años no hay carnaval, de 1822 a 1844. Pero viene la independencia nacional, Entonces ya podemos retomar nuestras costumbres, nuestros hábitos. Y obviamente el primer presidente que tuvimos, Pedro Santana, asesorado, impulsado, o tal vez convencido él plenamente. Miren qué interesante. La ley 139 de la nueva República Dominicana, estoy hablando ya después del 27 de febrero de 1844. Esta ley la dicta él en el 1848. Dice que los 27 de febrero hay que celebrarlo con carnavales. Ya estamos retomando la costumbre, ¿verdad?, de la colonia, de los españoles. Y entonces
comienza entonces a celebrarse el carnaval. ¿Cuál carnaval? ¿El carnaval de 3 días antes del miércoles de ceniza? No, el carnaval de la independencia. Y así es como se llama. Por eso nosotros celebramos en el mes de febrero el carnaval. Y nos apartamos de la tradición europea, en muchos países de América, de celebrar el carnaval 3 días antes del miércoles de ceniza, como lo hace Río de Janeiro, Brasil, o sea, como lo hace Nueva Orleans, como lo hace en Venecia, como lo hace todo en Alemania, todo lo que celebran carnaval, excepto nosotros los dominicanos, que celebramos el carnaval hasta el 27, porque es el carnaval de la independencia. No se le olvide eso. Pero caemos en manos de España, se seguían celebrando los carnavales, pero hay una nueva connotación. Cuando en 1863 iniciamos la Guerra de la Restauración y volvemos 2 años más tarde a ser otra vez República Dominicana, se retoman nuevamente los carnavales con más énfasis. Y ahora, el 16 de agosto, se celebran los carnavales, que se llamaba el Carnaval de la Restauración. Yo, muchacho, en La Vega, celebrábamos hasta el 27 de febrero y el 16 de agosto nosotros salíamos a celebrar el carnaval. Porque esa es la manera que tenemos nosotros de celebrar nuestros acontecimientos patrios. Es a través del carnaval. Por eso es una fiesta tan auténtica, tan nuestra. Por eso nos involucramos tanto en ella, porque tiene un sentido de nacionalidad, de pertenencia. Y eso es lo importante de estos carnavales que estamos celebrando nosotros. Bien, así las cosas, comienzan a celebrarse los carnavales, comienza a crecer el país y cada comunidad comenzó entonces a aportar, a hacer sus propias manifestaciones de acuerdo a sus costumbres, sus tradiciones, al carnaval. Por eso tenemos nosotros un carnaval en Santiago, carnaval en La Vega, Bonao, Cotuí, Mao, Azua, Baní, Barahona, Santo Domingo, San Pedro, excúsame si no menciono alguno. Y entonces hay que decir lo siguiente: el carnaval dominicano no es el carnaval dominicano, es el carnaval de los carnavales dominicanos, porque son muchos carnavales. Vamos a entrar ahora en esa parte, que es para mí la parte nodal de esto que estoy diciendo, y vamos a ver cada comunidad cómo interpreta el carnaval, cómo le pone su ingrediente propio. Recuerden que yo siempre he dicho que nosotros en este país, por asuntos de distancia y que no teníamos comunicación, cada comunidad fue diseñando su propio destino. Se refleja en la comida, en los hábitos, inclusive en el hablar. Ya no, ahora con las carreteras todos somos uno, pero antes el del sur hablaba de una manera, el cibaeño hablaba de otra, el de la capital de otra manera, pero así pasaba con el carnaval. O sea, el carnaval tenía connotaciones diferentes en La Vega, muy diferentes a lo que tenía en la capital, muy diferente a lo que tenía San Pedro de Macorís y otras comunidades que no voy a mencionar ahora, pues la lista es muy larga. Pero vamos a entrar en esa variedad, que para mí es lo que le imprime y le da esa trascendencia histórica de cultura popular a la República Dominicana. Somos un carnaval de carnavales. Volvemos entonces con la descripción para que ustedes vean la riqueza que tiene nuestro carnaval y lo orgullosos que debemos sentirnos de eso. Volvemos con los carnavales que componen el carnaval dominicano. De antemano pido excusas porque he hecho una selección, por razones de tiempo, de algunos carnavales. Hay otros que llenarían toda una conferencia de tanta versatilidad que tiene el carnaval dominicano. Así que de antemano excusas para lo que por razones de tiempo no voy a mencionar, voy a mencionar algunos para que simplemente se vea y se tenga en cuenta la variedad
de lo que componen esa cultura popular, esas tradiciones dominicanas. Comencemos con los personajes de carnaval. Pues después vamos a entrar en las comparsas, pero hay personajes del carnaval muy clásicos. Un personaje que gusta mucho, que es fascinante, que inclusive adornó las vitrinas de una tienda famosa en la Quinta Avenida de Nueva York, en el verano pasado. Estoy refiriendo a los lechones de Santiago. Los lechones de Santiago tienen un disfraz muy peculiar, tienen una especie de mameluco de muchos colores, le ponen espejitos, ustedes los han visto, y tienen una especie de longaniza, que se supone que es el rabo, que lo tienen enrollado en la cintura. Tienen una careta muy particular, porque aunque se llaman lechones, a mí lo que me luce, y a ustedes cuando lo están viendo en pantalla, es que es más o menos un pato, pero un pato con chifles. Pero esos chifles tienen una peculiaridad. De acuerdo al barrio a que pertenezcan los que se disfrazan, el chifre tiene o no tiene las pullitas, las espinitas. Tú tienes la joya y los pepines. Entonces, muchos tienen vejigas, otros tienen fuerte, y otros usan las dos cosas. Otros tienen en la mano la vejiga, ¿verdad? Qué interesante que la tiene a manera de ramillete. Hago la salvedad porque la vega no es así. O sea, ramillete están igual desnudo, usted la ve, las vejigas, la usan para hacer ruido, más que otra cosa, y ellos entonces utilizan el fuete o el látigo para hacer ruido. Es un carnaval muy atractivo, salen durante el mes de febrero, principalmente el 27 de febrero en Santiago, que es la segunda ciudad, obviamente, del país. Bueno, sigamos ahora y hablemos de los macaraos de Salcedo. Los macaraos de Salcedo, esos siguen siendo lechones. Ese tiene un traje muy interesante porque es hecho de papel crepé. Entonces, ellos adornan, pegan, ¿verdad?, a cualquier traje, cualquiera que sirva de base, con mucho colorido, esos papeles. Y las caretas que tienen generalmente son de animales, ustedes lo pueden ver, que los deforman, los ponen endiablados, digo yo siempre, y Salcedo tiene un carnaval muy, muy representativo y salen los 27 de febrero, al igual que todos los carnavales de nosotros, salen también los domingos de 27. Es un traje muy hermoso, catalogado, ustedes pueden apreciarlo, ustedes ven el trabajo que da hacer eso en papel, para entonces nada, ya ese no se usa más, ya es un carnaval y eso ya no tiene más vigencia. Es un trabajo enorme y tiene una belleza indescriptible. La pueden ver ahí. Eso es una riqueza del carnaval vegano, ese carnaval de Salcedo. Pero vamos a otro personaje que es muy peculiar, que es el papelú o el platanú. Eso es muy típico nuestro, porque ¿de dónde proviene ese? Es un disfraz muy original, porque se disfrazaban con hojas secas de plátano. Hojas secas de plátano, se la pegaban al cuerpo, la dosaban y se ponían entonces una careta también como Salcedo, parecida, que eran animales endiablados. Eso lo hicieron por mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Después llega a las pulperías de Cotuí, son de Cotuí, llegan entonces los papeles de vender y los periódicos, y entonces sustituyen el plátano, las hojas de plátano seco, por papeles y hacen obras de arte, ¿verdad? Y le dicen entonces, como un techo de papeles, le dicen los papeluces, que es en verdad un disfraz muy, muy original, porque la originalidad es esencial en los carnavales. No puede imitar tantas cosas, sino que fíjense que cada disfraz que yo señalo aquí tiene su peculiaridad. Pero hay otra cosa, entonces vienen las fundas plásticas, y entonces les es más fácil a ellos también, a los que se disfrazan, en vez de tomar las hojas de plátano seca, o los papeles de periódico, o los papeles de traza de envolver, entonces con las fundas plásticas hacen los funduces, y ya ustedes verán los funduces que tienen esas características de que están hechos de funditas plásticas, también un tremendo trabajo, y hay que señalar que muchos de ellos de careta lo que se ponen un higüero al que le pintan muchas veces la bandera nacional, porque eso estaba diciendo que son propiamente, es el carnaval como yo señalé, de la independencia, el carnaval de la patria. Entonces proseguimos con los personajes y tenemos las marimantas de Atomayor. Fíjense qué originalidad, qué diferente es, a medida que yo voy mostrándole en pantalla, ustedes van viendo la diferencia, la originalidad que tiene cada carnaval. Tienen una joven llena de flores, entonces los marimantas, como ustedes pueden ver ahí,
pues son parte del carnaval cimarrón. ¿Usted sabe lo que es el carnaval cimarrón? El carnaval cimarrón viene de la palabra cimarronaje. El cimarronaje le decían a los esclavos que se fugaban, que se iban para los montes. Ahora le dicen aquí a una brigada del ejército los cimarrones, que están en Constanza, pero viene de la expresión maroon en inglés es precisamente las personas que se desaparecen, los que naufragan en el mar. O sea, cuando un esclavo se iba, le decían, él está maroon. Como los americanos vinieron aquí, nos invadieron el 16, aquí se adoptó la palabra, en vez de decir maroon, cimarrón. De ahí viene la expresión cimarrón. Entonces, hay lo que está fuera de la ley, lo que no responde a criterios establecidos, como es fugarse y tú meterte, esconderte y todo eso, esos son cimarrones. Entonces, este carnaval es cimarrón. ¿Qué quiere decir eso? Que no se celebra en el mes de febrero, que se celebra en Semana Santa, se celebra fuera del tiempo establecido, son cimarrones. Y este es, obviamente, como usted lo puede ver en pantalla, también tienen un disfraz muy original, se visten con pencas de coco, hojas de plátano, y en la cabeza, en el medio ustedes ven, es muy atractivo, un panal de comején. Fíjense que se ponen un panal de comején. Y en la mano llevan ramas de hojas de laurel. Todo eso, ahí obviamente usted lo puede percibir, está marcada ¿cuál influencia? Bueno, obviamente la influencia africana. Eso es lo que se ve claramente en ese disfraz que ellos tienen puesto, parte de nuestra nacionalidad. Pero vamos ahora a seguir, saltemos ahora desde ahí, vamos al norte de la isla y vámonos a Puerto Plata, que es un carnaval que no es muy antiguo, pero muy original. Tiene unos pantalones, ustedes lo pueden ver en pantalla, llenos de caracoles, porque simbolizan que... ¿Dónde está Puerto Plata? A orillas del Océano Atlántico. Entonces ellos salen del mar, están impregnados de mar. Pero usted ve en sus camisas, el blusón que tiene, usted le ve diferentes colores, y usted le ve cintas de diferentes colores. Ah, pero son las cintas de los loaces, de los brujos, de los espíritus africanos. Entonces está en ese disfraz, está representado esa tradición nuestra, ¿verdad? Africana. Y las caretas, las máscaras, pues también tienen una particularidad y una originalidad extraordinaria porque representan las caras de los semíes de nuestros taínos. Y entonces un rescate de nuestra cultura, ahí lo pueden apreciar claramente en esa foto, ahí se ven los colores del luá, los colores del africano, ustedes ven la careta, y entonces el pantalón que tiene todas las conchas y todo eso, esa influencia europea. Ahí está condensado lo que somos los dominicanos y es un carnaval que ha tenido mucho éxito. Tenemos entonces los tifuás de San Juan de la Maguana, que también es del carnaval cimarrón, o sea, no salen en febrero. Y ahí sí se ve marcadamente la influencia de África. ¿Qué tiene? Se viste generalmente de mujer. ¿Por qué de mujer? Porque el carnaval se asocia mucho con la fertilidad, como ya yo he dicho, con la primavera. Entonces ellos se ponen además, ustedes lo ofrecen en pantalla ahí, eso que ustedes ven que se desprende, que parece hilo, eso en realidad debería ser colas de caballo. Eso es lo que se supone que tiene en la cara. Ellos salen el viernes y el sábado santo. También se ponen plumas de gallina, y es digno de ver. Salen y se apropian de las calles. Todo el mundo, los niños precisamente le tienen miedo y se refugian. Aprecian los vestidos de mujer, aprecian las colas de caballo, ¿verdad? Y aprecian entonces en la conformación completa la influencia africana en los tifuás de San Juan de la Maguana. Tenemos otro que tiene mucho que ver con la tierra donde se origina, que es el diablo marino. También el diablo marino tiene un disfraz que parece lleno de escamas, parece salido del mar, y las máscaras, las caretas, son obras de arte. Representan entonces vida marina, o sea, peces, pulpos, en fin, todo lo que hay debajo del mar, erizos, estrellas de mar. Mire, esos son trabajos de envidiar, sino de envidiar sanamente. Trabajo de admirar sería la palabra de los artesanos que hacen eso. Ustedes están viendo la diversidad que tienen los carnavales nuestros en cada comunidad, cómo reflejan ellos su manera de ser, y cómo rescatan su abolengo, su arraigo. Bueno, seguimos con los personajes y entramos. Este es un personaje interesantísimo. Este es Califé. ¿Por qué Califé es interesante? Ustedes han oído de Califé,
que es el rey del carnaval nacional. ¿Por qué eligen ese señor? Si usted quiere saber, espérese un momentito y después de la pausa yo vuelvo con Califé. Califé, 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 volvemos con él. ¿Quién era Califé? Bueno, se buscó un personaje que representara lo que se entendía que era la esencia del carnaval dominicano. Entonces la historia rescata un personaje que se llamaba Inocencio Martínez, era un ojalatero de Villa Francisca de la capital. Este señor se ocupaba, existió para situarnos en el tiempo, de 1920 a 30 y tantos, o sea, abarcó en parte de la era de Trujillo. Califé, en realidad, salía todos los días, se tomaba 4 tragos de ron por la mañana, este señor. Y entonces salía ataviado, como ustedes van ahora a ver en pantalla, vestido de negro, con un sombrero de copa alta, vestido de chaqueta, de frac, con un bastón, y como tenía 2 tragos en la cabeza, decía en voz alta lo que él oía que la gente decía en voz baja. O sea, se paraba en las esquinas y comenzaba entonces a hablar en contra del gobierno, de los políticos, de las personas importantes, y era una especie de voz popular que traía de manera muy jocosa en la esquina del pueblo, traía los acontecimientos y los enriquecía él con sus ocurrencias. Entonces ese disfraz que él se ponía es una burla obviamente a las clases altas de la capital. Se viste de negro, como dice, mira, los negros también nos vestimos con frac y nos vestimos con todas esas cosas. Aparte de eso, dice Dagoberto Tejeda, que en su libro, que también él rescata lo que es el disfraz, la vestimenta de ¿quién? Del varón del cementerio, del Samedí, y ahí viene la influencia africana en este personaje. Tiene su influencia africana, pero tiene también en la vestimenta del europeo, ¿verdad? Fíjese como siempre nosotros llevamos esas culturas, como las logramos entremezclar. Yo tuve la suerte y la dicha de ser electo rey del carnaval en Santo Domingo, y tratando de ser como vegano al fin un poquito diferente, pues ahí te pueden ver el atuendo que yo utilicé, que precisamente está aquí en exhibición en el Museo del Carnaval Vegano. De todas formas, Califé, voy a permitir leerle algunas de las cosas que él decía. Las tengo aquí. Él hablaba de manera de poesía, y entonces se rodeaba de un grupo de muchachos que cuando él terminaba, él decía su cosa, ahí comenzaban a vocear, Califé, Califé. ¿Qué quiere decir Califé? No me pregunte, que yo no he podido investigar. Pero decía, por ejemplo, se paraba uno que decía, San Pedro, como era calvo, y pidió a Cristo un pelo, y Cristo le contestó, déjate de pelo, usted lo riman, yo no lo puedo decir aquí en la televisión, ¿verdad? Entonces ahí mismo los muchachos gritaban, Califé, Califé, Califé. Pero así acababa con el presidente de la República y todo, pero no se equivocaba. Porque en época de Trujillo, que todo el mundo sabía cómo era si usted hablaba en contra de Trujillo, miren con qué salía él en las esquinas. Viva el pabellón cruzado, oh bandera tricolor, vivan los dominicanos y que vive el benefactor. Si el benefactor era Trujillo, no se perdía ahí en eso, él estaría borracho, pero estaba muy claro en lo que hacía. Por esas cualidades de ser un protestatario, de tener una vestimenta, de disfrazarse, de poner el mundo al revés, de ir a las calles, Califé fue electo por la comisión que se ocupa de los carnavales de Santo Domingo como Rey Nacional del Carnaval. Ese es el origen y aquí lo tenemos también en el museo. Cuando usted venga, usted lo podrá ver en diferentes aspectos. Otro personaje interesante del carnaval es el roba la gallina. Muy discutido su origen y muy transformado desde sus inicios, convertido últimamente en una mujer muy tropical, que bailaba con unos atributos adelante y detrás muy grandes, con una sombrilla muy elegante, que son hombres disfrazados, ¿verdad? Entonces sale por la calle y roba la gallina. Ahora, yo siempre he dicho, y quiero aquí reiterarlo, que el roba la gallina original, de donde esto tiene su nombre, se origina en La Vega. Y hay que decirlo. O sea, en tiempos de Plácido Lebrun, de la ocupación haitiana, que era un gobernador muy amistoso con los veganos, había una viejita que tenía unas gallinas. Un soldado haitiano les roba la gallina.
La viejita lo ve y va a quejarse al gobernador. Le dice, mire, uno de sus soldados me robó la gallina. Él forma el pelotón y ella lo identifica y dice, este fue que me robó la gallina. El soldado haitiano se niega y dice, yo no he robado gallina. Entonces, Lebrun, que era muy justo, lo que hace es que envía un piquete, una patrullita, vaya a la casa de él y a él lo dejan ahí preso. De allá vienen con la pluma de la gallina. Ajá, pues usted se la robó. Pero como usted ha hablado mentira y ha desprestigiado el uniforme del ejército haitiano, pues lo vamos a hacer un castigo público. Y en el Parque de la Vega forman una hilera de soldados haitianos con varitas de las que le daban paila a los muchachitos, ¿verdad? Ustedes le dieron, acuérdense, que le daban con una varita a uno y pican como el diantre. Entonces, le quitaron el uniforme que él había desprestigiado, le echaron miel de abeja, le pegaron las plumas de la gallina que él se había robado y cuando iba pasando por el medio de las dos filas, con la varita le daba. Decía, roba la gallina, palo con él, roba la gallina, palo con él. Entonces, el vegano toma ese episodio histórico, lo transforma, viste a un señor con un mameluco, le pega pluma, ¿verdad? Le pone una careta de gallina y entonces sale por el pueblo, roba la gallina, y entonces los chiquitos le dan. Como comienzan a darle, como el disfrazado obviamente tiene que protegerse, se protege de dos maneras. Comienza a ponerse almohadas protuberantes aquí detrás y aquí delante para que no le duela mucho lo que le están dando, pero aparte de eso coge un macutículo lleno de galletitas para que no le den, para tratar de comprar la voluntad de los agresores. Sale por el pueblo y de una vez que sale comienza, roba la gallina, y entonces él comienza ahí, ¿y qué quieren, muchachos, qué quieren? Galletica, y y ton, y comienza a tirar galletica y ellos tratan de darle. Se le acercaba mucho, él decide coger una sombrilla vieja de tartalada para alejar a los muchachos, y entonces ese es el disfraz original. Ahí viene la sombrilla, ¿verdad? Ahí vienen las protuberancias delanteras y traseras, y viene entonces la transformación a lo que ustedes ven hoy como un roba la gallina, que en realidad debería tener otro nombre, pero es un personaje del carnaval cuyo nombre se lo deben a La Vega y que los veganos debemos rescatar y poner lucirlo en cada carnaval de su manera original. La muerte, ese era un personaje muy conocido en carnaval, nos recuerda obviamente el destino que nos espera, vestido de negro, los huesos los pintan de blanco. Ustedes pueden ver en la pantalla, la mano izquierda, su mano izquierda, ustedes pueden ver que tiene en su mano una guadaña, que se ve una especie de, es un palo, por decirlo así, un pedazo de madera, que en la punta pues tiene lo que se suponía que era lo que usaban para cortar el trigo y todo eso. Entonces este personaje salía antes de los diablos o junto con ellos, y con este instrumento alaba a los niños para que le dieran, pero lo veían los niños, desde que lo veían se ocultaban, entonces se montaba en un jeep, que estaba muy de moda en ese tiempo, y entonces se tiraba del jeep, sorpresivamente cogía a los muchachitos y los ponía a los diablos para que le dieran, y por eso le decían la muerte en jeep. Entonces de eso se hicieron comparsas, es un personaje del carnaval nuestro dominicano. Yo termino ahí con los personajes, son muchos, y vamos a las comparsas. Esta es una comparsa muy significativa, muy representativa, son los hombres de barro. ¿Qué significado tienen? Oye, estamos hablando de carnaval, estamos hablando de primavera, estamos hablando de renacer, estamos hablando de brotar de nuevo, de nueva vida y todo eso. Entonces, ¿de dónde salen estos? Del centro de la tierra, reviven, salen nuevos, por eso salen llenos de barro, y lo que hacen es que caminan simplemente y tal vez asustan, como se hace en carnaval, y disfrutan del carnaval, y ese es un disfraz muy auténtico que yo creo que solamente lo tenemos aquí en la República Dominicana. Esos son los hombres de barro. Pero también tenemos, por otro lado, los tiznaos. Eso sí es una herencia africana directa. El tiznao sale en carnaval junto con... Generalmente salían por la mañana los domingos, para no coincidir mucho con los diablos, pero ahora salen a cualquier hora. Son personas que se untan aceite quemado, al que le echan carbón molido, y se ponen una faldita de pencas de coco, que nos recuerdan los indios, es nuestra tradición africana. Andan siempre con un bastón, que es como si fuera la lanza de un guerrero africano o indio, y entonces la amenaza es abrazarte para entonces ensuciarte si tú no contribuyes con su beneficio, que siempre anda con un muchachito al lado, que anda con una cantarita, para que tú le eches ahí el aporte que tú le haces.
también es un personaje muy conocido, tiene otros nombres en algunas localidades, pero nosotros todo el mundo lo conoce como los tiznaos. También tenemos, y salen en grupo, los Alibaba, que aunque no es muy común en el Cibao, sí en Santo Domingo es una comparsa muy conocida y muy admirada. Eso nace de los árabes que vinieron a vivir con nosotros. Ellos se disfrazaban. Y hay una cosa interesante. En su desfile, porque son desfiles de carnaval, no como en La Vega, que lo que es, no hay desfile propiamente. En la capital introducen la música al carnaval. Eso es la música, era marea de redoblantes, y entonces después luego, posteriormente, la música se adopta y ahora hoy en día los grupos, las comparsas tienen su música también. Pero hasta donde sepamos, son los Alibaba quienes introducen la música a manera de comparsa, ¿verdad? Pero hay otra comparsa también que tiene mucho que ver con nuestras raíces étnicas, y es la comparsa de los indios. Pero volvemos con los indios, volvemos con Guacaragarix, volvemos con Caonabo y todos esos personajes después de la pausa. Bueno, llegaron los indios, ahí vienen los indios. Los indios es parte, obviamente, de nuestra conformación étnica. Aprovecho la oportunidad que ya he mencionado mucho los esclavos africanos y la herencia española para recordarle a todo el que nos está viendo que hoy en día el dominicano en su ADN, en su conformación étnica, tiene tres etnias predominantes, o tres razas, como le decían, pero en realidad son etnias. Tenemos el 70% de la sangre del dominicano es africana. Tenemos un 15% español y un 15% indio, aunque usted no lo crea. Por eso cada cosa que hacemos se refleja obviamente esas tres cosas. Por eso el indio no podía faltar como parte inherente a nuestra conformación como nación, como dominicano. Entonces salen generalmente ataviados como eran los indios, se acuerda que hacía mucho calor aquí y ellos se vestían obviamente con muy poca cosa, se ponían como los indios los taparrabos, si no se ponían pencas de coco, pero también viene el cine norteamericano, las películas del oeste con penachos, y muchos se disfrazaban inclusive con los penachos de los jefes indios que no eran propiamente de nuestros indios taínos. Los guloyas, que es patrimonio universal, propios de San Pedro de Macorís, que es conformado por un grupo de personas que vinieron de las islas de las Antillas, que vinieron a San Pedro cuando estábamos aquí en el corte de la caña, que teníamos entonces esa época dorada de San Pedro de Macorís, y trajeron esas costumbres. Ellos se visten con un penacho de plumas de pavo en la cabeza, un disfraz multicolor, y entonces se escenifican. Básicamente, hay otras significaciones, pero de manera muy particular es la lucha del bien y el mal representado en David y Goliat. Eso es lo que ellos hacen, es un baile. En realidad es una comparsa que baila, levanta el pie, lo deja caer y anda con un instrumento que parece también el machete de cortar la caña, y por su originalidad fueron seleccionados como Patrimonio Nacional de la Humanidad, creo que por la UNESCO. O sea que tenemos nosotros en los Guloyas algo de que estar muy orgullosos. Después tenemos las sátiras políticas, porque recuerda que el carnaval es burla, entonces hay que burlarse. Se eligen personajes del tiempo. Por ejemplo, su pantalla con la bandera americana, lo que se burlaba era de George Bush, fue presidente de Estados Unidos. Después Lionel Joven, ustedes lo ven ahí, que se disfrazaba. Fidel Castro, por un lado, todavía lo tenemos siempre muy presente. Este se disfrazaba de Hipólito, con su banda presidencial y su escolta. Y así también teníamos el disfraz de Balaguer, se disfrazaban de Balaguer. O sea que todavía hoy en día, usted viene a La Vega, mire, ahí está Lionel un poquito mayor, ya se está pareciendo un poquito más a él. Pero no es más que también parte del militarismo, era burlarse de los militares, de nuestros militares que se ponen todas las condecoraciones del mundo. Ustedes ven ahí cómo se disfrazan,
el llamado militarismo que tenía nuestros países, José Pejuelo Prieto, los tres que echaron a Pedro entre el pozo es el pueblo, los que lo echaron, ¿verdad? Los políticos, el hambre, la miseria, porque el carnaval también es protestatario, o sea, hay que protestar, porque nos faltan esas cosas. Entonces tenemos que salir con eso para que vean que eso le hace falta al pueblo. Entonces, esas cosas lo que reflejan es una identidad nacional. Yo les dije que muchos de los disfraces contienen la bandera nacional. Ahí lo tienen, la gente se pinta con la bandera nacional porque, repito, es el carnaval de la independencia, es el carnaval de la patria. Y es en ese sentido que tenemos nosotros que auspiciarlo, integrarnos y sentirnos orgullosos. Miren la proliferación en los desfiles de carnaval, como usted ve por doquier la bandera tricolor, donde quiera que esté disfrazado. También, por otro lado, hay mucha creatividad. Por ejemplo, hay uno disfrazado con latas de cerveza vacía, uno se llamaba basurero, que se disfraza de todo lo que bota la gente. Bueno, en fin, hay una creatividad excepcional en lo que es los carnavales dominicanos, que no creo, mire, ese es de coditos de espagueti y todas esas cosas. Mire, qué trabajo hay ahí, de poner todos esos coditos en su lugar para disfrazarse y caminar con eso durante todo un mes. Entonces hay que admirar la creatividad. Y vamos a terminar con el carnaval vegano, obviamente, que en los últimos años ha sido el que más personas atrae, eso no hay lugar a dudas, el que ha logrado penetrar más profundamente en la mente, en el accionar, en la diversión, por decirlo de alguna manera, de los dominicanos. Entonces, la explicación del por qué eso sucede, tenemos que buscarlo en dos aspectos. Y yo tengo esta teoría que la quiero plantear aquí tal vez por primera vez. Yo creo que, y no es que yo creo, o sea, hay dos cosas importantes en una comunidad, que son su herencia cultural, lo que viene de atrás, ¿verdad? Y también tiene como tú procedes del lugar donde tú naces. Por ejemplo, dicen los sociólogos, y es cierto, si usted nació en las montañas, usted tiene un temperamento un poquito fuerte, agreste, impulsivo, enérgico. Si usted nace en el valle, entonces usted tiene un temperamento más tranquilo, toma decisiones más tranquilas, más suaves. Entonces, ¿qué pasa con los veganos? Que los veganos estamos ubicados en un lugar donde tenemos montañas y tenemos valles. Por consiguiente, el vegano tiene esa dicotomía, tiene a la vez, tiene esa agresividad, tiene esa forma de emprender acciones, pero por otro lado el valle también tiene la otra expresión que lo calma, que lo trae tranquilo, cuidado, reflexivo. Por eso, en La Vega se dan cosas interesantes. Una de ellas, usted tiene el individuo que se disfraza, el olímpico. ¿Por qué usted cree que La Vega se llama culta y olímpica? Por lo que yo he dicho. Se lo explico. Culta, ¿por qué? ¿Cuál es el culto? Bueno, el que en el valle tiene una actitud reflexiva, ¿verdad? Una actitud, digamos, que se asoma más a la intelectualidad, y por eso el vegano muchos en su historia han sido brillantes intelectuales. Pero por otro lado, aquí tiene usted una ligazón interesante, es olímpico. ¿Y qué es el olimpismo? Deporte de destreza, fuerza, músculo, acción. Entonces, usted tiene una comunidad que gira entre esos dos términos, por eso es culta y por eso es olímpica. Y cuando usted es culto y es olímpico, ¿qué da como resultado? La Vega lo es, culta, olímpica y carnavalesca, porque el carnaval es parte de la intelectualidad, de la formación, de la tradición, de la cultura, y también obviamente que tiene mucho que ver con el olimpismo. Principalmente nuestros diablos cojuelos de antes eran todos atletas que brillaron en las competencias olímpicas de la República Dominicana. Esa conjunción hace del carnaval vegano, aparte de, y excúsenme lo que voy a decir, lo digo de todo corazón, lo digo porque lo siento, en La Vega, en sus calles, en sus casas republicanas, en sus plazas, en sus avenidas llenas de flamboyanes, en todo eso hay un magnetismo especial que lo hemos heredado de nuestros ancestros, que te penetran
y te nutren y te impulsan. Y ese magnetismo se da los domingos de febrero, se da que lo percibimos todos, inclusive los que vienen a La Vega y se integran. Y ese magnetismo los arropa, los integra, los entusiasma y forman parte entonces de una comunidad que se apropia de sus lugares urbanos como La Vega, por eso es carnaval, que se disfraza a las personas, los que son de aquí y los que no son de aquí, y tiene entonces efecto la liberación, se desinhiben, la gente pasa a ser lo que quiere ser, el que quiere disfrazarse de mujer se disfraza de mujer, el que quiere tomarse un trago se lo toma, el que quiere andar en calzoncito corto se lo pone, el que quiere despeinarse se despeina, el que quiere teñirse se tiñe. Entonces, todo eso se da en ese ambiente que yo he descrito, y eso es lo que atrae el dominicano, a que venga a La Vega y a los veganos a integrarse al carnaval. Pero más importante que eso, hay algo que todavía es más atractivo, es el diablo cojuelo vegano. Es el diablo cojuelo veganizado, como yo lo he llamado. ¿Por qué? ¿Por qué es atractivo? Porque usted viene al carnaval, le dan un vejigazo, le duele y usted vuelve el año que viene. Y dice que no va a volver más, pero tiene que volver, porque hay algo que le atrae. Aparte de todo lo que yo he descrito, hay un personaje con el que nosotros nos identificamos. Mire, por mucho tiempo los dominicanos han estado buscando con qué identificarse. Es más, hay unas muñecas famosas que no tienen cara, porque dicen siempre, el dominicano no sabe ni con quién identificarse, por la liga que tiene, la mezcla que tiene de tantas etnias, de tantas culturas. Pero sí, yo creo que sí que logró identificarse. ¿Con quién se identifica? Con ese personaje que llamamos el diablo cojuelo. ¿Por qué nos identificamos con él? Lo decimos ahora, para que usted cuando venga vea en el diablo cojuelo el reflejo de lo que usted es y de lo que usted tiene que sentirse orgulloso. Volvemos en un ratito. Volvemos con el personaje que nos identifica y que debería identificar a todos los dominicanos, de manera muy particular a los que creemos y nos sentimos orgullosos de la esencia de la dominicanidad. Ya he dicho, y repetí hace un momento, de que estamos conformados nosotros por una fusión de etnias, que de cada quien, a mi opinión, hemos sacado lo mejor, pero que no lo hemos sabido todavía entender y desarrollar. Cuando usted ve, me voy a explicar, cuando usted ve un diablo cojuelo que se le acerca en el carnaval vegano, no le tenga miedo, deje que le dé su vejigazo, que eso es aquella expiación de los pecados que daban en el lacio, agradézcalo. Aparte que el ruido va a espantar los malos espíritus y usted va a salir bendecido. Pero esa es la parte carnavalesca. Está la otra parte, que es la que quiero resaltar. Ese diablo cojuelo es una compensación de que ese disfraz que usted ve que viene acercándose, ¿qué es? Es una burla, porque es carnaval, pero una burla ¿de quién? De nuestros antepasados. Es el bufón del rey, es el caballero medieval abufonado. Nos estamos riendo de esa esencia, pero lo estamos resaltando a la vez. O sea, venimos de España y tenemos características españolas, y lo tenemos en el disfraz del diablo cojuelo, que es un bufón de la corte del medioevo, con sus cascabeles, sus festones, sus puntas y todo eso. Entonces ahí tenemos el ingrediente que es español, puramente. Pero ese disfraz que trajeron de España era de un solo color, era amarillo y colorado, porque es el color de las llamas del infierno, amarillo y colorado, ese diablo está cojado. Entonces, nosotros lo tomamos y comenzamos a ponerle diferentes colores. Y así el diablo cojuelo que se acerca a usted pudiera ser amarillo, rojo, pero pudiera también ser verde, azul, pudiera tener colores brillantes, morado, de todos los colores del arcoíris y más. Pero aparte de eso, también le ponemos plumas y lentejuelas y cosas que brillan. ¿Y de dónde viene esa diversidad, ese colorido? ¿A cuál de las etnias nuestras, al blanco, al indio o al negro, al africano, le gustan los colores? El africano, que tiene alegría en su sangre. Entonces tomamos ese diablo español y lo vamos veganizando, le vamos metiendo los colores para hacerlo más nuestro, más cercano a nuestro criterio y entendimiento. Y también ese diablo, cuando nosotros nos entrenamos y salimos, es un personaje que tiene mucha bonomía.
Así como usted lo ve, no le coja miedo, porque ese es incapaz de darle un vejigazo a una niña o un niño y hacerle daño. Le pasa la mano, juega con él. Lo mismo hace con las personas mayores. Le baila enfrente porque es básicamente bueno. Entonces te recuerda a los taínos que estaban llenos aquí de ese carácter de amistad, de apertura hacia los españoles cuando vinieron. En otras palabras, cuando usted ve ese diablo cojuelo, cuando usted lo siente venir, usted, si usted me entiende, de ahora en adelante, siéntase identificado con él, porque él es una condensación de la cultura que vino de España, de esas tradiciones, de esa religión, precisamente de ese carnaval que nosotros hemos tomado y hemos heredado, pero lo hemos dominicanizado, lo hemos veganizado, le hemos puesto el ingrediente del africano, le hemos también añadido el ingrediente del taíno y hemos creado un personaje que por su temperamento, su salto, que es feo, que es bonito, que es agresivo, que no lo es, que es bucaranguero, que baila, que salta, que juega con los niños, como ya he dicho, que le hace gracia a los viejitos, que le da a los que buscan un vejigazo también, y que también cuando ve una fémina con unos pantalones apretados le cae detrás. Pero yo estoy hablando de usted, mi querido amigo, usted es dominicano, eso es lo que yo he descrito. Entonces, ese diablo cojuelo, en febrero, en las tardes de febrero, usted lo viene a ver porque ese diablo es usted. Por eso aquí decimos, usted es un diablo de hombre. No es por lo malo, no es por la connotación de diablo, sino por los atributos que usted posee como dominicano. Siéntase orgulloso, entonces, de su carnaval, de sus tradiciones, siéntase orgulloso de ser dominicano. Venga y acompáñenos cada domingo de febrero, el 27 de febrero, el carnaval de la patria, y sea parte de lo que yo llamo la magia del carnaval vegano. Muchas gracias.